visto tu fidelidad en mí y he visto cosas que no comprendí. Hay belleza en lo que no puedo entender. Cristo eres tú, Cristo eres tú. Oh, creo que eres asombroso Dios, eres asombroso Dios. Con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso Dios, y tú sanas por amor. Tus milagros puedo ver, ¿cómo no voy a creer? Oh, ¿cómo no voy a creer? Oh. Voy a continuar lo que estuve la última vez compartiendo con ustedes. Lo pueden ver en YouTube, ahí de la congregación. Lo que la anterior vez compartí era sobre por la fe Moisés, en la parte 1. Ahora vamos a hablar en la parte 2. La parte 1 se llamaba Entre la causa de Cristo y los tesoros de Egipto. Vimos que los padres de Moisés tenían fe en el Señor, y algo además que les motivó mucho era el aspecto tierno y hermoso de este bebé que se llamaba Moisés. Por 3 meses lo escondieron y pues no pudieron más esconderlo porque los estaban matando a los niños el faraón. Así que hicieron una cesta, la impermeabilizaron y la lanzaron por fe en el Señor en el río Nilo. Es un río bastante ancho, bastante grande, no es chapicito como nuestro Choquea, pues hay veces, ¿no? Es un río grande, así un poco como vemos en el trópico, ¿no? Por el Beni, así bastante amplio. Recorre una gran distancia, muy grande, y pues ellos, pues los padres lo lanzaron por fe y para ver qué, esperando que Dios haga su obra, y lo hizo inmediatamente. Después vimos que por 40 años Moisés estuvo en la casa de Faraón viviendo porque lo adoptó la hija de Faraón. Pero después él tenía el llamado, las raíces que había plantado su madre, que era como su nodriza, pues brotaron, y él se sintió comprometido con el Mesías, ya porque le habló sobre la promesa del Mesías, seguramente su madre y sus parientes que estaban cerca mientras era pequeñito, y posterior a eso decidió ir a su pueblo, pero no estaba preparado. Así que Dios por otros 40 años lo despachó a Madián, donde se casó con Séfora, y su suegro, Yetro, pues era un sacerdote ahí en medio de los madianitas, y estuvo siendo entrenado por Dios con ovejas. Me he puesto a pensar, sería interesante que los pastores, antes de ser pastores, los pongamos a cuidar ovejas. Sí, si te pones a pensar, pareciera no hay relación. Claro que hay relación, porque las ovejitas pues tienen su estilo de vida, hay que cuidarlos del lobo o de las fieras del campo, a veces se enferman, tienen crías, hay que ayudarles a parir, todo aquello que básicamente de una manera hasta espiritual ocurre en la iglesia. Así que pasó eso, Moisés. Y ahora vamos a ingresar a la segunda parte, y le hemos llamado Vislumbrando los juicios de Dios y su poder. Vamos a hablar del capítulo 7, verso 14, al capítulo 14, al 23, verso 23. Y vamos a tocar 2 puntos que
que tienen que ser centrales. Cuando te pregunte ¿y qué ha compartido el hermano y qué han hablado en la iglesia? Espero que estos 2 puntos los tengas grabados. Vamos a hablar sobre la circuncisión, la carne, y vamos a hablar sobre el poder de Dios. El poder de Dios. Y podemos resumir este asunto del poder de Dios, que el cristiano debe conocer, entender y caminar en el poder de Dios. No necesariamente estoy hablando de milagros, también pasan milagros. Ya a veces nos dedicamos a ver el poder de Dios más en las cosas materiales, pero no el poder de Dios, de la transformación que hay en Dios tiene preparado en Jesucristo para nosotros. Que Dios transforma tu corazón por su palabra, por lo que hizo en la cruz. Entender el poder de Dios es muy importante, de tal manera, por ejemplo, Pablo, a la iglesia que está en Éfeso, en una parte de ellas menciona, hay un párrafo bastante amplio, el capítulo 1, versos 19 al 21, que habla sobre el poder de Dios. El poder que transforma tu mal carácter, tus inclinaciones. Porque una vez que venimos a Cristo, nos volvemos sensibles a las cosas espirituales. Y eso lo dice en Éfeso, en esta carta de Efesios. Veamos desde el verso 19. Y dice así: también, está diciendo Pablo a los hermanos de Éfeso, pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. En la versión 60 dice la supereminente grandeza de su poder. Es el mismo gran poder, ese poder ¿cuál es el poder que opera en el corazón del Hijo de Dios? Es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en lugares celestiales. Qué tremendo. El mismo poder que resucitó a Jesucristo opera en el Hijo de Dios cuando tiene fe. Los que creemos en Él, dice el verso 19. Dice, y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Y ahora Cristo está muy por encima de todo. Sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. ¡Wow! Hay un poder que Dios, no es que simplemente venimos y estamos a nuestra pobre suerte. Cuando hemos venido a Cristo, hemos venido a refugiarnos bajo las alas del Altísimo, como dice el Salmo 91. Bajo su poder. Pero es un poder que no es para tener un Mercedes-Benz o aquellas cosas que Dios lo puede hacer, pero no es eso, es el poder que transforma nuestro corazón. Amén. Porque el problema no es la escasez que puede haber o las situaciones que nos rodean. El problema está en nuestro corazón, ser transformados por su poder, por la obra que ha hecho Cristo en la cruz. De tal manera que vamos a estudiar algo respecto a las 10 plagas. Me voy a concentrar en 9 plagas que Dios envió a Faraón y a todo Egipto. Y es para que conozcamos el poder de Dios. Si no conoces el poder de Dios, te vas a sentir débil, te vas a sentir desechado, solito, abandonado, huérfano. Como si Dios, ¿cuándo? Pero cuando entiendes que hay un poder de Dios que opera a los que creemos, los que tienen fe, confianza en lo que Dios ha prometido y ha hecho en la cruz, al resucitar. Amén.
Amén. Entonces, pero para esto, antes de ingresar a las plagas de Dios que ha puesto en Egipto, necesitamos ver unos versos que hay veces probablemente lo has leído y te has quedado medio como con alguna duda, no lo has entendido mucho, y está en Éxodo capítulo 4 versos 20 al 26. Y le he titulado esta parte, subtitulado, Quitando las obras de la carne. Verso 20. Nos relata, después de que Dios lo llama, como hemos relatado en la primera parte, la anterior vez, Moisés dice, tomó a su mujer, Séfora, y a sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Moisés también tomó la vara de Dios en su mano. Ya no era la vara de Moisés, era la vara de Dios. Esa vara era un palo. Pero cuando está Dios usándote, cualquier cosa es poderosísimo. Verso 21, y el Señor dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de Faraón, de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor. Escuchen bien, Israel es mi hijo. Y recalca, mi primogénito. Aclara, no solo su hijo. Dice, ese pueblo es mi hijo y es mi primogénito, es decir, tiene primacía. Y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. Le está hablando Dios a Faraón. Por tanto, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Y aconteció que en una posada, en el camino, el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. ¿Quién quería matarlo? Dios a Moisés. Wow, sale ahí la interrogante. Pero Séfora tomó un pedernal, una piedra filuda, significa, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y le dijo, ciertamente tú eres para mí un esposo de sangre. Entonces Dios lo dejó, pues ella había dicho, eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Llama la atención, Dios quería matar a su siervo. Qué raro. ¿Qué ha pasado? Había invertido el Señor 80 años trabajando con Moisés. Moisés estaba yendo encomendado a hacer la obra de Dios y Dios sale, dice, al encuentro a confrontar a Moisés y lo quería matar. Aunque está en pocos versos esto, deja interrogantes, pero vamos a seguir, vamos a ver, vamos a desmenuzar un poco este párrafo de versos. Primero vemos que Dios le instruye a Moisés qué debería decir, hablar con el faraón y qué debería hacer con esa vara, con ese palo, con esa vara que estaba en su mano. Y la lleva a Egipto esa vara. Y el Señor le previene y le dice que no iba a ser una tarea fácil. Que Dios mismo, por el otro lado, iba a usar a Faraón para desplegar la gloria de su poder. Para que ese Israel que después iba a tener un viaje largo, pueda confiar en el Dios que los ha sacado. Escuchen bien, confíen, crean. Así que Moisés ya tenía dos instrucciones. Ahora uno se pregunta, ¿por qué Dios endurecería el corazón de Faraón? Por un lado, Dios envía a Moisés y por otro lado,
endurece el corazón de Faraón, que estaba escuchando las instrucciones de Dios a través de Moisés para que deje salir a su pueblo. Y Dios mismo se hace cargo de endurecer, de hacerlo terco, tosudo a Faraón. Así que el Señor estaba armando una situación, una condición por un lado, demandando al Faraón que deje salir a su pueblo, y por otro lado, volviéndolo tosudo a este hombre, a este gobernante. ¿Para qué? Para glorificarse y mostrar y desplegar su poder, para que ese pueblo de Israel confía y crea, porque va a pasar el desierto, y tenga confianza plena en el Señor. Esto no es una lección para nosotros, que estamos pasando muchos algún desierto de nuestra vida, para que no nos sintamos abandonados, sino confiemos en que Dios está con nosotros. Así que Dios iba a liberarlos, pero iban a ser probados también. Iba a desplegar su poder como nunca. No solamente iba a ser una lección para Faraón, no solo para el pueblo de Egipto, para el pueblo de Israel, para todas las naciones. Hasta ahora podemos entender mucho del poder de Dios a través de lo que hizo con Moisés. Hasta hacen películas. Era una obra gigantesca. Iba a ser un preámbulo, un anticipo de lo que Cristo después ha hecho por nosotros, librarnos de las garras de Satanás. Hemos sido librados. Iba Dios a hacer una Pascua con los israelitas, también ha hecho una Pascua con nosotros. Vamos a celebrar la Santa Cena al final de esta prédica, rememorando el pacto de Dios. Dios quería revelar su gran poder, para que nos estaba dando una manito para que podamos confiar y apoyarnos en Él a pesar de las circunstancias. Va a ser lo mismo que hizo con Cristo. Ya vamos a ver con calma. Así que Dios enfatiza algunos términos que tienen valor. Le dice claramente lo que iba a decirle a Faraón. Y lo primero le dice, le vas a decir que Israel es mi hijo. Estaba diciendo, dile al Faraón, Israel es mi hijo. Aquí iba a haber un problema entre hijos y entre padres. Los padres iban a enfrentar a causa de los hijos. Y no solamente su hijo, sino su primogénito, es decir, algo muy querido, muy especial. Así que si Faraón le dice algo más, le dice, Faraón, si tú no me escuchas, como tú tienes cautivo a mi hijo primogénito Israel, lo tienes secuestrado, yo voy a matar también a tu hijo primogénito, le dice al Faraón. Si te niegas a soltarlo a mi hijo Israel, yo voy a matar, porque lo has secuestrado, eres tosudo, y yo voy a matar a tu hijo primogénito, aquel que va a heredar el trono en Egipto. Esto nos muestra, nos está hablando Dios de la obra de Cristo. Al final, sin Cristo no podríamos interpretar totalmente lo que ha pasado en el Antiguo Testamento. Miren, Pablo en Colosenses nos habla de lo que Dios ha hecho con nosotros, cómo ha hecho un éxodo en nuestras vidas para que salgamos de este mundo
Dice en Colosenses 2, 14, 15, dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él en la cruz. Es decir, Satanás tiene mucho para señalar a la humanidad, porque todos pecamos, hacemos maldades, hacemos iniquidades. No necesariamente cosas matando personas, pero a veces odiando, a veces tal vez mintiendo, a veces faltando a la verdad, a veces airándonos demasiado. Satanás tiene una lista, por así decir, de cosas que hemos hecho en nuestra vida y que eran sentencia. Había una sentencia que las presentaba delante de Dios y decía, mira lo que ha hecho este. Y toda una lista de tus eventos que has hecho mal. Y la sentencia de Dios es, debe morir. Pero Cristo vino, dice, canceló, es decir, ya dijo, no, yo lo voy a pagar. Y despojó a Satanás de sus argumentos y sus acusaciones, las clavó en la cruz, dice, para librarnos de este enemigo nuestro, de nuestras almas. Ahora bien, Moisés, ya en camino a Egipto con su familia, dice que sale al encuentro de Dios para matarlo. Hace estremecer, pero ¿qué ha pasado? ¿No se han preguntado eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando? Moisés iba a ser el representante de Dios delante de Faraón. Y algo había faltado Moisés. No lo ven ustedes claramente, pero si lo estudian verso por verso, palabra por palabra, en el contexto, vemos que Moisés no había circuncidado a su hijo. No había cumplido lo que Abraham había mandado, Dios había mandado a través de Abraham. Y esto dice en Génesis capítulo 17, versos 10 y 14. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia. Está hablando Dios a Abraham y a todas las generaciones de Abraham, incluyendo Moisés. Mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán, cumplirán. ¿Cuál era el pacto? Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Verso 14. Pero el varón que no se circuncide, que sea incircunciso en su carne, en su prepucio, esa persona, ese varón, será cortado de entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado? Séfora no era israelita, era madianita. Se casó con la hija de Jetro, que era de otra tribu. Tal parece, entre líneas podemos ver, que había ahí una situación que esta mujer, que era madianita, no le interesaba que su hijo sea circuncidado. Probablemente decía, yo soy madianita, tú eres israelita. Le decía tal vez a Moisés, mi hijo va a ser madianita. Había algo que envolvía este tema y le decía, yo no soy israelita, le decía Séfora. Estoy dibujando el panorama que estaban viviendo estos. Y de repente entonces Dios se da cuenta de que el hombre que lo iba a representar, su representante plenipotenciario, no estaba siendo leal a Dios. Probablemente le dijo, voy a tener que circuncidar, y la mujer le dijo, no, yo soy madianita, y él decía, pero yo soy israelita. Bueno, aquí él es mi hijo, así que madianita nomás.
Entonces cuando sale Dios a querer matarlo porque no estaba cumpliendo, porque iba a ser un evento demasiado grande, iba a representar a Dios con todo su poder y gloria, y Moisés no estaba aplicando los mandamientos, el mandamiento de Dios. Por eso vemos cuando iba a matarlo, no dice por qué en ese momento. Agarra a la mujer, se da cuenta lo que estaba pasando y dice que agarra en el verso 25 de Éxodo 4, dice: Séfora inmediatamente tomó un pedernal, una piedra del lugar, filuda probablemente, y dice, y cortó el prepucio de su hijo. Y le tira a los pies de Moisés y le dice el pedazo de prepucio ensangrentado y le dice: tú eres, yo soy de tu sangre, de tu pueblo. Tal parece también Moisés estaba un poco descuidado probablemente y le habló, no sabemos, no nos dice, pero da la impresión porque Dios iba a representarlo y Dios no vende su gloria, no cambia su gloria. Entonces, por eso sale Dios a matar a Moisés, porque podía ser solamente con Séfora. Pero va donde el que era responsable para quitarle la vida. Dice, el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Y cuando la mujer agarra inmediatamente Séfora una piedra filuda y corta el prepucio de su hijo y le tira a los pies de Moisés y le dice: yo también soy de tu sangre. Dice que Dios lo dejó, ya cedió al intento de querer matarlo. Ahora bien, pues ella había reaccionado inmediatamente. Cuando vio que lo iba a matar a su marido, Dios sabía que era por ese motivo. Por eso le cortó el prepucio. Entendió rápidamente ella que estaba refiriéndose a él, a ella. Entonces agarra esa piedra filuda inmediatamente al vuelo, sin anestesia. No había anestesia en ese tiempo, tal vez había algunas plantitas medicinales, y le quita el prepucio del niño, del muchacho, y lo tira. Y le dice a la mujer, a Moisés: eres esposo de sangre. Yo también le estaba diciendo: soy israelita. Amén. Y Dios cede y dice: ya está, lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Ahora, ¿qué tiene que ver esto del circuncisión? La circuncisión es un evento que se ve bastante claro en las Escrituras, que definía si eras judío o no lo eras, eras israelita o no lo eras. Si eres un varón incircunciso y estás entre los israelitas, eres cortado. Pero si eres circuncidado, eres contado israelita. Por eso dice en Romanos 2:28, porque no es judío el que lo es externamente, ni la circuncisión es la externa en la carne. Aquí está hablando de que Dios mismo estaba hablando con esta figura, esta metáfora de la circuncisión, de lo que es la vida cristiana. Espiritualmente tenemos que interpretar, y Dios mismo lo dice. Si ustedes ven a David, el rey David, y varias partes de las Escrituras, cuando se referían a la gente que no era israelita, decían: este incircunciso. Es que no eran circuncidados. Esa era la diferencia. Ahora, ¿qué es la circuncisión? Este tema no mucho se lo habla en la iglesia, porque la morbosidad ha ensombrecido
este tema, pero necesitamos hablar porque muchas veces se habla en las Escrituras. ¿Qué es la circuncisión? Es el corte al pliegue de piel que cubre la punta del miembro masculino. Los varones tienen este pliegue de piel y significa cortarle, quitarle ese pedazo de piel. Ahora, miren, esta es una verdad profunda, a veces por el tema un poco medio que puede complicar a algunos que entiendan, pero es totalmente limpio. Lo sucio está en el corazón. Es un tema que hay que hablarlo. Por ejemplo, cuando iban a salir ya el pueblo de Israel, iban a celebrar la Pascua, Dios mandó que los que no habían sido circuncidados no podían participar de la Pascua. No podían. Eso dice Éxodo 12:48. Pero si un extranjero reside con ustedes y celebra la Pascua, que sea circuncidado todo varón de su casa, y entonces que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país nativo. Pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella, es decir, de la Pascua. La Santa Cena que vamos a celebrar, si tú no has entregado tu vida a Cristo, has rendido, has reconocido a Jesús como el Señor y que ha muerto por tus pecados, no lo celebres, te aconsejo. Pero si has aceptado a Jesucristo, has recibido, has entregado, has reconocido, ser conocido por Dios, sí, celébralo. Eso es lo que está diciendo básicamente. Ahora, ¿por qué la circuncisión? Dios está interesado en que, en este caso, solo los varones. ¿Y qué de las mujeres? Dios aclara Él mismo en Deuteronomio por el mismo Moisés, en capítulo 30, verso 6. Escuchen lo que dice. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Este prepucio, esta piel, físicamente, es una especie de que a veces se acumula o puede guardar suciedad y genera infecciones. Y hay varoncitos que tienen problemas de infecciones constantes, entonces el médico recomienda hay que circuncidarlo, porque ya no guarda más ese tipo de suciedad o para que puede infectarse, hasta usar antibióticos. Pero el asunto no es una figura de lo que debe pasar en todo varón y toda mujer en su corazón. ¿Amén? Amén. Mujeres, ¿amén? Amén. Yo sé que físicamente no van a ser circuncidadas porque no pueden, pero sí en tu corazón, mujer. Dios quiere que tu corazón esté circuncidado, es decir, ya haya sido liberada de esa tendencia carnal, porque guarda infección, pecado. Cualquiera que se va dedicando a este tipo de cosas de la carne, van a ver que al final termina en situaciones, por ejemplo, carnavales. No sé si cada vez ven ustedes las noticias de cada año, después de carnavales, 50 muertos, 40 muertos. ¿Qué pasa? Porque esos tipos de actividades al final traen desgracias. Eso es la carne, es decir, la tendencia del ser humano a hacer actividades que le van a hacer daño al finalmente. Pero una copita, hermano, no hace daño. Y 2 copitas y 3 copitas, después patea a la mujer, a los niños o lo que sea, vienen desgracias.
Entonces los varones y las mujeres, cuando entregamos a Cristo, recibimos por la fe la circuncisión de Cristo para consagrarnos a Él. Por eso dice en Romanos 8:8, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Verso 13, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Entonces significa básicamente, ¿qué es la carne? La carne es aquella tendencia. Hay cosas que yo puedo tener hambre y puedo comer, pero puedo tener extremo gula, que es otra cosa, ya es pecaminoso. Entonces, hay cosas que son relativamente permitidos, que Dios mismo lo ha hecho, pero cuando nos desenfrenamos, eso es andar en la carne. Y eso trae consecuencias, pecado. Vean, no hay pecado que finalmente no traiga consecuencias. No hay pecado. Cuando venimos a Cristo, Él nos libra, llevó la carne a la cruz para que nos consagremos al Señor. Toda persona, varón y mujer, que ha entregado su vida a Cristo, es para servir al Señor, consagrarse a Él. Eso dice en Colosenses 2:11, también en Él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Es decir, no necesitamos por eso ahora celebrar la circuncisión en la carne, los varones. Y eso estaba pasando en el tiempo de Pablo. Había judíos cristianos que decían, tienes que circuncidarte, si no, no eres salvo. Y Pablo va contra todos ellos y les dice, no, porque Cristo llevó nuestra circuncisión. Él ya lo hizo por cuenta nuestra. Amén. Pero tiene que ser. Ahora en adelante ya debemos cuidarnos de andar en la carne, es decir, dejar rienda suelta a nuestras tendencias humanas extremas. Y hay algunas que ni siquiera debemos probarlas. Eso es andar en la carne. Así que, ¿me he dejado entender sobre la circuncisión? Hermanas, levanten a ver la mano. Ustedes también, si están en Cristo, han sido circuncidadas en Cristo. Y no debemos cuidar nuestro corazón, porque hemos sido circuncidados de todo aquello que es infección espiritual. Amén. Cuidarnos. Por ejemplo, hay películas que a veces salpica la sangre a chorros. Tener cuidado. Te ponen de mala sangre. Evitar ese tipo de cosas. Cosas que pueden desatar tendencias pecaminosas. Amén. Así que hemos visto. Dios en su grandeza usa a las personas y circunstancias para su gloria. Lo hemos visto en Faraón y el pueblo de Israel. Todo hombre y mujer debe estar circuncidado en el corazón. Por eso Cristo llevó su cuerpo a la cruz, la carne, para ya ahora vivir para Dios, ya no para sí mismos, ya no para sus placeres individuales. Todo hombre y mujer debe ser circuncidado en el corazón. Esto define si somos o no parte de su pueblo. La circuncisión es una metáfora, una figura de cambio del corazón, de forma de sentir, pensar, de desenvolverse. Un corazón circuncidado reconoce su pecado. Duro. Si eres duro, no difícil de reconocer, ten cuidado, se está endureciendo tu corazón, no le estás prestando atención o no has entregado tu vida a Cristo. Yo pienso que si estás acá, has consagrado tu vida a Cristo, tienes que tener cuidado tu corazón.
Se inclina a Dios como el centro, es decir, cuando has sido circuncidado tu corazón, te inclinas a Dios como el centro de tu existencia. Ya no es un corazón duro, difícil de cambio, sino maleable. Por eso dice en Ezequiel 11, 19 y 20, qué lindo es esto. Yo les daré, dice Dios, un solo corazón, y pondré un espíritu nuevo de entre ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, es decir, blando, sensible, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces será mi pueblo y yo seré su Dios. Amén. Amén. Cuidarnos. La vida cristiana es una vida moderada en muchos casos, y en algunos casos, por ejemplo, no puedo irme, me voy a probar una droga, alguna cosa así. No, me alejo de esas cosas, porque la carne es débil, el espíritu está presto. Hay unos que han empezado con una pequeña droga y después caen en las garras de este tipo de vicios, y después es difícil salir. Yo he tenido hasta amigos que han muerto. Cuidarse. Si es un ambiente demasiado liviano, me cuido. Hay veces en medio de la familia puede empezar a ir una farra. No seas así. Me imagino que han de recibir indirectas de ese estilo. Cuidarnos, porque hemos sido circuncidados en nuestro corazón para rendirle culto a Él. Amén. Amén. Ok, ahora entramos a la segunda parte. Ahora vamos a ver, el Dios despliega su poder. En el capítulo 5 se relata cuando Dios, a través de Moisés y Aarón, gatillan la presión sobre todos los que estaban en Israel y en Egipto. Son juicios comúnmente llamados plagas. Ahora bien, se les ha pasado una hojita ahí, vean. Una hojita que tiene ambas caras. Una de ellas es el resumen de la prédica, la pueden revisar en su casita. Y la segunda parte, hay dos cosas, dos partes. Una, hay un gráfico. No voy a entrar en demasiado detalle porque no vale la pena. En este momento no va a ser apropiado, pero sí podemos ver algunas cosas. Estas plagas no han sido pues a la quete, como decimos, ¿o no? Sí, a Dios ha dicho, si no quiere, pues entonces hago esto, y si no quiere aquello. No, lo ha planificado. Dios es un Dios planificador, ordenado. Dios es un Dios de orden. Él ha dividido en tres partes, por lo menos nosotros percibimos tres grupos, estas plagas, tres grupos, para culminar en la 10ª, que la voy a tener que compartir después. Pero ahora vamos a hablar de las 9. Las primeras, primero vamos a notar algo. Que hay tres grupos, estas 9 plagas, sin contar la 10ª, que están de 3 en 3. De 3 en 3. La primera se llama repugnantes. Habla de sangre. Dice que Dios convirtió, no le puso colorante al Nilo, por si acaso. Algunos así, alguna vez he visto algún programa ahí de National Geographic ahí, y tratan de descifrar cómo Dios ha sido sobrenatural. Sobrenatural. Esa agua, ese gran río inmenso, se volvió sangre. Y tal era la sangre que los animales que vivían ahí se pudrieron y hedía. Así que ha sido un milagro sobrenatural. Era repugnante, oloroso,
Ya dice que la gente no que podía ni siquiera bañarse o tomar agua de ahí, hacer hervir. No, tenían que buscarse y cavar fuera del río, de otros lugares para extraer agua. Era repugnante. Después vinieron las ranas, los sapos. Uno dirá, pero sapitos tan bonitos. No, lo que pasa, ya después vamos a ver, ahí hay otra hojita donde explica que cada plaga estaba Dios defenestrando, decapitando las creencias de dioses que tenía el pueblo de Egipto. No es que Dios se le ocurrió sapitos, o no, llenaremos los sapos ahí Egipto, no, sino que cada una de estas cosas había creencias que atentaban contra la divinidad del Señor. Y cuando ya acabó se llenó Egipto de sapos en la cama del faraón y todo eso, y Dios mataron esas ranas, dice que las amontonaban y un olor podrido, eran asquerosas. Y el tercero eran los piojos. Pero vamos a ver, después, el segundo grupo de plagas eran plagas molestosas y hacían sufrir. Por ejemplo, las moscas. ¿Quién le gusta las moscas? Que te venga, hay lugares donde uno está comiendo y las moscas vienen y no sabes qué hacer. Molestosísimas las moscas. Después se morían el ganado. Después habría úlceras, llagas molestosísimo. Qué terrible es tener heridas en el cuerpo. Esas entonces el segundo grupo eran molestas y dolorosas. Y el tercer grupo eran de naturaleza, eran milagros, plagas de naturaleza. Por ejemplo, el granizo. Caía el granizo y mataba. Dios les dijo, si salen, van a morir. No salgan. Y algunos incautos salieron y les cayó como balas los granizos y murieron, incluyendo animales. Después las langostas, llenito, destruyeron todo el campo. Y después la oscuridad, que casi se podía palpar, tan densa era la oscuridad. Pero no, el pueblo de Israel tenía luz y el pueblo de Egipto para hacer diferencias. Entonces vemos, y algo que destaca también, si ustedes ven en cada uno de estos grupos, dice por la mañana, y de mañana muy temprano. ¿Por qué Dios dice esto? ¿Tú te has dado cuenta que qué haces tú cuando estás de mañana madrugando? Es que hay algo importante. Tal vez vas a viajar, tu góndola va a salir, o tal vez tienes que hacer un trámite, hay que hacer una cola. No hace mucho, había hace unos días aquí, he visto en la Camacho, había en la Noticioso, la gente, 7 de la mañana haciendo cola ahí. Porque es algo importante. Dios está diciendo, esto tengo que hacer, lo voy a hacer. Levántate de mañana, Moisés, y ve y habla con Faraón de mañana. Es decir, Dios estaba involucrado en esta tarea de culminar su plan de mañana. Ahora, no solamente eran plagas para molestar a la vida de los egipcios, sino que Dios estaba, como les he dicho, defenestrando, decapitando todas sus creencias. Ahí en una de las hojitas, se las he copiado, van a ver que cada una de las plagas representa un Dios que creían estos egipcios. Y Dios estaba humillando, por ejemplo, para ellos las ranas eran sagradas. Declaraban la fertilidad de las mujeres y no debían matar ranas.
Y cuando ve el faraón y todos los egipcios ven sus camas, sus cuartos, sus cocinas, sus dormitorios, el comedor, lo que tenían era lleno de ranas, empezaron a aborrecer. Se dieron cuenta, los estaba humillando porque ellos creían que la rana era un dios. Y así. Y había además, Dios no solamente estaba humillando al faraón, humillando a sus dioses, Dios mismo estaba humillando a su ciencia oculta. Yo no sé si ustedes han visto, hay muchos grupos hasta ahora. Yo he pertenecido a uno de esos grupos de ocultismo que salen de Egipto, de esas ciencias ocultas. Dios empezó a humillar inclusive a toda esa ciencia de ocultismo, hechiceros, magos y toda aquella cosa. Si tú eres una persona que ves el horóscopo y te apoyas en ello, Dios quiere que cambies y dejes eso. Que tu apoyo sea en la gloria y en la gracia de Dios. Amén. Nosotros no nos apoyamos si se mueven las estrellas y los planetas y ahora te va a pasar aquello y tú eres así y tú eres acá. No, porque eso es abominación. Aquí estaba humillando Dios ese tipo de prácticas. De tal manera que en el primer grupo, cuando había piojos, porque Dios antes ya demostró, miren qué sabio es el Señor. La primera vez cuando empezó Moisés a hablar, la primera vez no hizo ninguna plaga, simplemente demostró y lanzó su vara a Moisés y se convirtió en una serpiente. Y Faraón dijo, a ver, llamó a sus hechiceros magos, a ver, ¿pueden hacer lo mismo? Sí. Y dice que hicieron serpientes también. Miren su magia. ¿Y saben qué pasó? La serpiente que se convirtió de la vara de Moisés se los comió, se los devoró a las serpientes de los magos. No te apoyes en la magia, apóyate en Dios. Amén. Cuando ya en el tercero, después hicieron ranas, cuando vinieron los piojos, dice que el faraón llamó a sus magos, a ver, conviertan este polvo en piojos. ¿Y saben qué pasó? Quisieron hacer los magos esa práctica y no pudieron. ¿Y saben qué les dijeron al faraón los magos? Le dijeron, esto es dedo de Dios, déjalos ir. Déjalos ir. Ya en la sexta, que vemos úlceras en humanos y animales, en el segundo grupo, dice que las úlceras, hasta los magos tenían úlceras. Ya no podían ni hablar al faraón, se tuvieron que salir corriendo. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? El Todopoderoso. Para que no te apoyes en creencias. Ay, hermanito, no me voy a pasar debajo de la escalera. No, el gato ha cruzado el gato. Y ahora sí, toca madera. Hermanito, maderas, pero si tu vida está en las manos de Dios, nada. A otra cosa que te caiga una pintura o se te cae la escalera en la cabeza, es otra cosa. Pero por creencias, o se ha roto el espejo, o aquello, o hay que ponerse para año nuevo, calzón rojo o amarillo, no sé. ¿Saben qué, hermanos? Dios está humillando todo esto para demostrar que tu vida está escondida en Jesucristo el Señor.
tu vida, te ha comprado, eres de su pertenencia. Dice, propiedad de Jesucristo. Y no hay quien pueda arrebatarlo de su mano. Nadie te va a arrebatar. Finalmente, en la novena, en las tinieblas, ya fue la última vez que se vieron entre Faraón y Moisés y todos los magos y todos. Ahí terminó la derrota vergonzosa, un imperio lleno de ciencia, de sabidurías, de cosas así, descalabrado. Dios humilló a todo ello, a la humanidad. Así que las varas, en las primeras 3, Aarón usó su vara. En las del 3 del medio, parece que no usaron la vara. Y en las 3 finales fue Moisés el que usó su vara. Dios, hermanos, ha humillado. Pero ¿saben una de la mayor humillación? ¿Saben qué ha sido? El faraón lo consideraban un dios. Una de las historias que he leído me ha impactado. Han escuchado de la Segunda Guerra Mundial, ¿o no? Cuando Japón, ustedes saben, por eso se llama el imperio del sol naciente. En ese tiempo, hasta esas fechas, lo consideraban al emperador divino. Dice esos que se lanzaban en aviones hasta morir. Kamikaze. Gracias. Gracias. Qué gracioso está, muy bueno. Entonces agarraban y eso hacían en sus aviones los japoneses. Cuando se rindieron, una de las cosas, de las cláusulas que más les dolió al pueblo japonés y al emperador fue ya negarse de decir que realmente ellos no eran divinos. Aquí lo que hizo Dios, una de las peleas fuertes fue, porque este hombre era orgulloso, se creía Dios, se hacía dar pleitesía como a Dios. Y Dios lo humilló de tal manera hasta el final. Cuando salieron del Éxodo, se acordó y dijo, ¿cómo los he dejado? Era totalmente pertinaz este hombre, terco. Hasta que Dios tuvo que matarlo hundiéndose en el Mar Rojo. Hermano, hay un solo Dios. No hay nadie más. Ni tú eres Dios o te consideras divino, ni nadie es, a menos hay un solo Dios a quien debemos rendir culto. Amén. Eso fue la derrota. Este gobernante faraón era contradictorio, lo humilló de tal manera, cada milagro, cada plaga era pues una contradicción. En la primera plaga ni siquiera quería escuchar, era orgulloso, soberbio. Después de la segunda dijo, ya voy a aceptar a ir a que vaya. Cuando desaparecieron, retiró las ranas, Dios ya no quiso. En la tercera no quería otra vez escuchar las sugerencias de los hechiceros, de sus hechiceros. Después en la cuarta dijo que los israelitas ofrezcan sacrificio, pero en Egipto no salgan. Después dijo, ya salgan, pero no muy lejos. Y más tarde se retractó. En la quinta y en la sexta plagas volvió a rechazar la petición, pero después de la séptima prometió dejarlos ir si la lluvia y el granizo cesaban. Pero una vez que ya cesaron, otra vez terco, pertinaz, seguía este hombre. En la octava
Digo, ya, que salgan solo los hombres, las mujeres y los niños y los animales se quedan. Admitió su pecado, pero no los dejó salir. Y en la 9ª, digo, ya, las mujeres, los niños pueden salir, pero no los animales. Fue humillado de tal manera con la 10ª que hasta les pagaron a los israelitas para que se vayan. Para que se vayan. Váyanse. Y después se hizo pesar y los persiguió. La primera solicitud no fue con plaga, fue Dios muy amable. Ya ahí Dios se reveló, dice el Señor que los dejes ir, envió a decir Dios a Faraón a través de Moisés. Y él dijo, yo no lo conozco, otro Dios. Él en su corazón es como decir, no hay Dios, yo soy el Señor. ¿Hay otro Dios? Así fue. Y los mandó a azotar. Todo esto, hermanos, es el plan perfecto de Dios para manifestarse sobrenaturalmente, que realiza prodigios, cosas extraordinarias. Dios es el que se va a engrandecer y se engrandece. Amén. Por eso alabamos. No para hacer el clima un poco especial, místico, sino para darle gloria y honra y alabanza. Dios humilló a todo ese imperio, porque en ese tiempo era un imperio dominante. Inclusive hay piezas arqueológicas gigantes, las pirámides y cosas, siguen descubriendo las momias. Las momias. Dios humilló la soberbia, arrasó toda esa maquinaria filosófica, religiones, brujerías, ciencias ocultas, tenebrosas, todo humilló, los echó por tierra. Por eso decía, yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Dios intencionalmente endureció el corazón de Faraón, lo hizo así terco, para engrandecer su nombre, para que nosotros, su pueblo, caminemos en la fe, confiando en Él, a pesar de muchas negativas circunstancias. Todo fue un plan de Dios para engrandecerse. Cada plaga defenestró dioses. Empezando desde el río Nilo lo consideraban Dios. Uno dirá, pero ¿cómo a un río lo van a considerar Dios? Nosotros en nuestra cultura tenemos a los achachilas, a las piedras, a los cerros. Ellos eran a los ríos. Es un animismo brutal. Él descalabró todas a la serpiente, se la comió la serpiente de que Moisés echó de su vara. Las ranas, y así, ahí lo van a ver, con calma lo pueden revisar. Y algo le dice a Faraón en medio de todas estas cosas. ¿Por qué Dios? ¿Por qué no Dios ha agarrado, si era Dios agarrar y decía, Faraón, muerto eres? Y le daba un ataque al corazón y ya terminaba la historia. O enviaba una peste y los mataba a todos los egipcios y que ahí terminaba todo. ¿Por qué? Porque Dios quería glorificarse para que la gente cuente las maravillas del Señor. Eso dice Éxodo 9, 15, 16, dice, porque si yo hubiera extendido, le está diciendo Dios a Faraón, mi mano, y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra. Pero en verdad, por esta razón, te he permitido permanecer para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Por toda la tierra. La última de las tinieblas, lo pueden ver,
oscuridad, porque ellos adoraban al dios Sol, al igual que acá los incas. Adoraban, y Dios mandó las tinieblas al mundo, donde estaban los egipcios, y ahí tú ibas a ir donde estaban los israelitas y había luz. ¿Eso no es milagro? ¿Eclipse? No. Sobrenatural. Sobrenatural. ¿A qué va todo esto, hijos de Dios? En Colosenses 1:13, con eso voy a terminar. ¿Por qué nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados? Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Jesucristo, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Él sostiene hasta la silla en donde estás apoyado. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito. El primogénito, ¿se acuerdan del primogénito? De entre los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud de la deidad, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Repito, ya sean las que están en la tierra o los que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Amén. Gloria a Dios. Hemos visto que Dios en su grandeza usa las personas y circunstancias para su gloria. Todos los hombres y mujeres debemos ser circuncidados en nuestro corazón. Circuncidados. Esta figura es para el corazón. Dios despliega su poder para que confiemos en Él. Dios despliega su poder para mostrarnos que Él gobierna todo y tengamos fe en Él. Más que señales externas, el cambio es en el corazón circuncidado, un corazón de piedra, y ahora nos ha dado un corazón de carne. Amén. Yo he visto tu fidelidad en mí y he visto cosas que no comprendí. Hay belleza en lo que no puedo entender. Cristo eres tú, Cristo eres tú. Oh, creo que eres asombroso Dios, eres asombroso Dios, con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso Dios, y tú sanas por amor, tus milagros puedo ver, ¿cómo no voy a creer? Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración,
por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.